Los concursos son un elemento básico del entretenimiento ligero en la televisión, y la mayoría de nosotros estamos familiarizados con los rostros de los presentadores que conducen este tipo de programas. Sin embargo, lo que mucha gente no sabe es que algunos concursos y sus presentadores esconden secretos oscuros que solo salen a la luz más tarde. Y en muchos casos, estos detalles manchan la reputación del programa para siempre. Número 10. Mark Summers es una cara muy conocida para el público televisivo de Estados Unidos. Es comediante, productor, presentador de programas de entrevistas y conductor de concursos, con muchos años de experiencia. Pero también vivió una extraña experiencia que le costó su trabajo en Hollywood Squares, todo porque sus superiores no estaban informados sobre una condición que le habían diagnosticado. Durante la década de los 90, Mark Summers fue el conductor de un programa de concursos para niños llamado What Would You Do, y en ocasiones terminaba cubierto de slime y otras sustancias que ensuciaban como crema batida. La situación se presentaría en otro programa de televisión llamado Double Dare, que él condujo de 1986 a 1993. Más tarde recordaría que un amigo ventrílocuo se suponía que iba a audicionar para el programa, pero como nunca había oído hablar de la cadena Nickelodeon, rechazó la oportunidad y envió a Mark Summers en su lugar. Fue el primero en llegar a la entrevista y rápidamente fue contratado como el conductor del programa. En 1989 intentó conseguir el trabajo como conductor de la Rueda de la Fortuna, pero perdió ante Bob Geldof. Esto no tuvo ningún impacto negativo en su carrera, ya que Double Dare se había vuelto inmensamente popular y eventualmente llevaría a que Summers recibiera ofertas para presentar otros programas. Estos incluían Couch Potatoes y el ya mencionado What Would You Do. Luego aparecería en varios programas de entrevistas, incluyendo Home Show de ABC, y haría una aparición en el especial de Halloween de Nickelodeon, Mystery Magic Special. Durante la última parte de la década de los 90, apareció en una gran cantidad de diferentes programas de concursos y de entrevistas. Y después de que la etapa de Double Dare en la televisión llegara a su fin, comenzó a copresentar el programa para el hogar Our Home, así como el programa de entrevistas Biggers y Summers. En el 94 participó en un momento memorable en The Tonight Show with Jay Leno. Apareció en el programa junto al famoso actor Burt Reynolds, quien no estaba nada contento con Leno, quien había hecho comentarios sobre el divorcio de Reynolds. La atmósfera entre Leno y Reynolds era visiblemente tensa, y Reynolds terminó cortando la corbata de Leno por la mitad con unas tijeras. Summers luego hizo su aparición, y durante su entrevista mencionó que era un obsesivo del orden. Por alguna razón, Reynolds se aferró a esto, y se burló implacablemente de Summers, quien decidió contraatacar mencionando que al menos él seguía casado. Reynolds no se lo tomó bien, y le vertió un vaso de agua en el regazo. Summers respondió arrojando su agua sobre la cabeza de Reynolds, y ambos terminaron teniendo una pelea a tartazos de crema frente a una audiencia asombrada. Esto fue solo una muestra de lo que le esperaba a Summers, ya que su obsesión por la pulcritud le causaría más problemas en el futuro. Ese mismo año, le diagnosticaron trastorno obsesivo-compulsivo, que en ese entonces aún era poco comprendido. Luego consiguió el papel de presentador en Hollywood Squares, pero mientras se preparaba para que comenzara la producción, le informaron que había sido despedido. Luego salió a la luz que los productores del programa creían que sería difícil trabajar con cualquier persona que sufriera de TOC, lo cual era una completa idea errónea de su parte. Por suerte, pudo tomar el revés con calma e incluso escribió unas memorias sobre su vida, que se convirtieron en una obra de teatro unipersonal protagonizada por el propio Summers. Número 9. En su momento, Celador Entertainment fue una de las principales compañías independientes de producción de televisión y radio en el Reino Unido. Fue fundada por el productor Paul Smith en 1981 y es mejor conocida por la creación del exitosísimo programa de concursos, ¿Quién quiere ser millonario? Poco después, la compañía comenzó a producir películas populares, como Slumdog Millionaire, pero desde entonces la empresa se reestructuró y ahora se llama CPL Productions. Al darse cuenta de que había mucho dinero por ganar, Disney decidió llegar a un acuerdo con Celador, pero esta decisión terminaría costándole a la compañía millones de dólares. El acuerdo estipulaba el reparto de ganancias entre las compañías respecto a ¿Quién quiere ser millonario? Y en 1999, ambas empresas acordaron que Celador recibiría el 50% de las ganancias netas generadas por la versión estadounidense del programa, que se transmitía en la cadena ABC. Como era de esperarse, el programa arrasó en Estados Unidos y en otros países, y comenzó a generar miles de millones de dólares en ingresos. Pero Disney afirmó que el programa no había generado ninguna ganancia, lo que significó que Celador vio muy pocos o ningún beneficio de su acuerdo.
Celador presentó una demanda en la que la empresa alegó que Disney estaba siendo engañosa, ya que no había revelado las verdaderas ganancias obtenidas y que habían manipulado su estructura corporativa de tal manera que ellos se quedaban con todas las ganancias, mientras que Celador quedaba en la estacada. Disney sostuvo que no habían hecho nada malo, así que el caso fue a juicio. Durante las siguientes 6 semanas, cada parte presentó sus argumentos en un tribunal de Los Ángeles, y muchas personas se sorprendieron cuando salieron a la luz los detalles. Celador presentó documentos que probaban que Disney había embolsado hasta $1.800 millones en ganancias durante la época más popular del programa. Y como Disney les había ocultado esto, una vez más argumentaron que la compañía estaba siendo engañosa. Disney declaró que Celador debió haber estado al tanto de los riesgos involucrados cuando firmaron este acuerdo. Además, afirmaron que sus prácticas contables estaban dentro de los límites normales de la industria del entretenimiento en Estados Unidos, y por lo tanto, sentían que no habían incumplido el acuerdo. Luego se reveló que Disney había estado canalizando ganancias entre sus subsidiarias, ANC y Buena Vista. Quedó claro que esto se había hecho para ocultar esas enormes ganancias a Celador, y esta última empresa pudo demostrar que Disney había reportado sus ganancias muy por debajo de las reales. Pero lo que dejó a la mayoría de la gente sorprendida fue la revelación de que este tipo de prácticas son comunes en Hollywood y que este tipo de engaño había estado ocurriendo durante décadas sin que nadie se diera cuenta. Celador había probado su caso, pero Disney insistía en que no había incumplido el acuerdo. Al final, el tribunal determinó que Disney sí había intentado enriquecerse a costa de Celador. Se ordenó a la empresa pagar $270 millones en compensación y otros $50 millones en daños punitivos. Número 8. El actor Erik Estrada es mejor recordado por su papel en la exitosa serie de televisión Chips, un drama policial que se transmitió en Estados Unidos de 1977 a 1983. El título del programa era un acrónimo de Patrulla de Caminos de California, y Erik Estrada interpretaba el papel de un patrullero en motocicleta junto con su compañero, interpretado por Larry Wilcox. La pareja solía patrullar las calles de California juntos, lo cual no es una práctica común en la vida real. Pero el programa explicaba esto diciendo que el personaje de Erik Estrada había quedado en periodo de prueba y que a su compañero se le había ordenado servir como su oficial de entrenamiento. El programa se mantuvo fiel al cliché, ya que Erik Estrada interpretaba a un oficial propenso a meterse en problemas, mientras que el personaje de Larry Wilcox era más sensato y siempre tenía las manos llenas tratando de mantener a Estrada bajo control. Poco tiempo después, el programa se convirtió en un éxito en varios países del mundo, y Erik Estrada se volvió un nombre muy conocido. En 1978 comenzó su entrenamiento en artes marciales y apareció en la portada de la revista Fighting Stars, junto con su instructor, Seishin Dokempo. Al año siguiente sufrió un desafortunado accidente mientras filmaba el programa, cuando perdió el control de su motocicleta, que pesaba alrededor de 600 libras y fue lanzado contra un auto estacionado. Sufrió varias lesiones graves y solo le dieron un 50% de probabilidad de sobrevivir, pero logró recuperarse por completo. Al regresar al set, le regalaron un Rolls Royce, lo que causó una gran tensión entre él y Wilcox. Esto se agravó aún más por acusaciones de trato desigual, disputas salariales y un choque general de personalidades entre las dos estrellas. Wilcox finalmente renunció al programa en 1982 y al año siguiente fue cancelado. Estrada luego centró su atención en el cine y apareció en varias películas de bajo presupuesto durante los años 80. Esto fue seguido por apariciones en la telenovela Dos mujeres un camino, por las cuales, según se informa, le pagaron $1 millón. En los años 90 participó en varios programas, incluyendo American Adventurer y Sabrina, la bruja adolescente. Tuvo cameos en videos musicales de dos bandas de rock muy conocidas, una de las cuales fue Bad Religion. En los años siguientes, su carrera continuó en la misma trayectoria, ya que hizo apariciones en más videos musicales, programas de Nickelodeon, comedias como Scrubs y Me llamo Earl, e incluso se convirtió en portavoz de National Recreational Properties. Su carrera ha seguido floreciendo desde entonces, pero un incidente que ocurrió en el set del programa de juegos Pictionary en 1997 se le ha quedado grabado. En un clip que todavía está disponible en línea, se puede ver al actor compitiendo contra un rival en el programa y pasándola bien. Algunos dirían que se estaba dejando llevar demasiado por la competencia, ya que se le podía ver de manos y rodillas mientras gritaba posibles respuestas al dibujo que hacía su compañero. En un momento, mientras su compañero dibujaba una imagen que representaba la canción Ata una cinta amarilla al viejo roble, se volvió más animado que nunca. Y cuando se dio cuenta de que había acertado la respuesta, se dejó caer hacia atrás de rodillas en el suelo, lleno de alegría.
Desafortunadamente, su compañero de equipo, el comediante Bill Maher, estaba sentado en el sofá detrás de él y los movimientos bruscos de Estrada lo golpearon directamente en la cara. Maher cayó al suelo, pero no resultó gravemente herido y se recuperó después de ponerse una bolsa de hielo en la zona afectada. Se dice que Estrada estaba mortificado por el incidente y se disculpó profusamente por ello. El video todavía se comenta hoy en día y ha sido visto decenas de miles de veces en YouTube. Número 7. Manhunt fue un programa de concursos que se transmitió en Estados Unidos en 2001, pero solo tuvo una emisión limitada entre agosto y septiembre de ese año. Se lanzaron un total de 6 episodios y mucha gente creía que sería un éxito, pero debido a cierta controversia, finalmente fue cancelado. La premisa del programa mostraba a 13 concursantes haciéndose pasar por fugitivos de la ley, y durante cada episodio eran perseguidos por actores conocidos que interpretaban el papel de cazarrecompensas encargados de capturarlos. El concursante que lograra evadir a los cazarrecompensas por más tiempo sería coronado como el ganador de ese episodio en particular, y se le otorgaría un premio en efectivo de $250,000. Entre algunos de los rostros famosos que aparecieron en el programa estaban el exintegrante de American Gladiators Ray Hollett y el famoso luchador de la WWE John Cena, quien aún no se había hecho un nombre en lo que entonces era la WWE. Una vez que las reglas quedaban claras, los concursantes tenían que atravesar la isla de Kauai en Hawái y recorrer un área de aproximadamente 50 millas sin ser capturados. Se les daban 6 días para completar esta tarea y se les decía que usaran todas sus habilidades de supervivencia mientras ideaban estrategias para evitar ser capturados. Algunos concursantes trabajarían juntos en grupos, pero al final era cada quien por sí mismo. Cada día, a los grupos se les daban ciertos desafíos, como carreras de obstáculos a través de áreas patrulladas, y cualquier concursante que fuera alcanzado por estas bolas de pintura era eliminado de inmediato después de ser marcado como capturado y de que le raparan la cabeza. A medida que se acercaba la fecha límite, el programa se intensificaba y la final, durante la cual los concursantes restantes se enfrentaban a los cazadores de recompensas, a menudo resultaba en un todos contra todos, ya que cada uno luchaba por ganar el premio principal. Cena interpretó el papel de Big Tim Kingman, mientras que Hollett asumió el papel de una cazadora llamada Raid. El equipo fue completado por el actor Calley Miller, y durante un tiempo se esperaba que el programa fuera muy popular. Pero luego se reveló que menos de 3 millones de personas sintonizaban cada episodio, lo cual estaba muy por debajo de las expectativas. Mientras que otros programas de telerrealidad eran éxitos entre los espectadores, Manhunt no logró impresionar, pero lo peor aún estaba por venir. El periodista de investigación Peter Lance comenzó a investigar la producción del programa después de recibir informes del exproductor ejecutivo Bob Jaffe de que los productores de televisión de Paramount estaban manipulando los desafíos de la pista de obstáculos a favor de ciertos concursantes. También se reveló que habían creado historias falsas y que habían ordenado a los cazadores de recompensas que tergiversaran intencionalmente las reglas del juego para causar confusión. Estas eran acusaciones graves, pero esto era solo la punta del iceberg. Cuando terminó la filmación de los primeros 6 episodios, los ejecutivos del programa decidieron que había que hacer nuevas tomas, no en Hawái, sino en Griffith Park en Los Ángeles. Cuando el programa se transmitió, no se mencionó nada de esto, y el público fue llevado a creer que todo se había filmado en Hawái. Se presentó una queja formal ante la FCC en 2001, y el programa finalmente fue cancelado después de que se emitieron 6 episodios. Desde entonces, en gran parte ha sido olvidado, pero algunos fanáticos acérrimos todavía discuten sobre el programa en foros de internet de vez en cuando. Número 6. Nicholas Scott Cannon, mejor conocido por sus fanáticos simplemente como Nick Cannon, es más conocido por su tiempo en Nickelodeon, así como por ser el presentador de la serie de comedia de improvisación de MTV, Wild 'N Out. Él nació en San Diego, California, en 1980 y pasó la mayor parte de su infancia viviendo con su abuelo en Lincoln Park. Cuando era adolescente, se convirtió en un pandillero en la zona, pero después de que uno de sus amigos cercanos perdió la vida, decidió cambiar su vida. Terminó la preparatoria en 1998, después de lo cual empezó a hacer stand-up para ganarse la vida y apareció en el programa de televisión de acceso público de su padre. Después de esto, Cannon decidió seguir una carrera como músico y se convirtió en miembro del grupo de rap, el G4 Dope Bomb Squad. Consiguió su primer contrato discográfico en 2001 cuando firmó con Jive Records y apareció en la banda sonora del popular programa infantil de televisión Jimmy Neutron, El Niño Genio. Lanzó su álbum debut homónimo en 2003 y 2 años después, creó su propio sello discográfico llamado Can I Ball Records. Planeaba lanzar un segundo álbum, pero ese proyecto quedó en el olvido y decidió dedicarse a la actuación en su lugar.
Continuó lanzando sencillos y mixtapes y colaboró con otros artistas. En 2005, creó el programa de comedia improvisada Wild 'N Out y fue invitado a los Nickelodeon Kids Choice Awards de ese año. Luego creó el programa de Teen Nick, The Nightlife, y su carrera tuvo varios giros mientras alternaba entre la música y la televisión. En 2021 fue diagnosticado con COVID-19, pero regresó a sus actividades tan pronto como se recuperó. Cannon luego asumió el papel televisivo más importante de su carrera hasta ese momento. Le pidieron que se convirtiera en el conductor de America's Got Talent y permaneció en el programa hasta que él y los ejecutivos de NBC comenzaron a tener diferencias creativas. Más tarde saldría a la luz que había hecho algunos comentarios perjudiciales sobre la cadena en uno de sus especiales de comedia. Desde entonces, ha conducido programas de radio y grabado más especiales de comedia, pero su carrera no ha estado exenta de controversias. En julio de 2020, fue una sorpresa para sus fans cuando se anunció que había sido despedido de Wild 'N Out, el mismo programa que él creó. Esto sucedió después de un episodio en particular de su podcast que llamó la atención de los ejecutivos de Viacom-CBS. Durante el episodio, hizo varios comentarios despectivos hacia un grupo específico de personas, además de promover una teoría de conspiración infundada. Viacom lo calificó de intolerante y declaró que estaban profundamente preocupados por sus comentarios, los cuales no tenían fundamento en la realidad. Por lo tanto, decidieron cortar todos los lazos con Cannon, quien decidió ofrecer una disculpa mientras, al mismo tiempo, exigía una de parte de uno de los ejecutivos de la cadena. Él afirmó que ellos estaban, en sus palabras, del lado equivocado de la historia. También agregó que exigía la propiedad del programa que había creado, ya que le preocupaba que la cadena lo malutilizara sin él al mando. Además, afirmó que no le sorprendía el engaño de Viacom, ya que creía que habían estado pagando de menos a sus estrellas durante mucho tiempo. Al año siguiente, emitió otra disculpa, y esa vez fue aceptada. Fue recontratado como presentador del programa, pero en 2024 recibió la noticia de que le habían diagnosticado trastorno narcisista de la personalidad, por lo cual actualmente está recibiendo terapia. Número 5. Deal or No Deal es un programa de juegos sumamente popular que se lanzó por primera vez en los Países Bajos bajo el nombre de Hunt for Millions. Luego se volvió muy popular en países de todo el mundo, incluyendo el Reino Unido, y desde entonces ha sido un clásico para los fanáticos de los programas de concursos. En el Reino Unido fue presentado por Noel Edmonds desde 2005 hasta 2016, después de lo cual Stephen Mullard asumió esas funciones. El programa ha tenido varias versiones, dependiendo del país en el que se transmitía, pero la premisa se mantiene prácticamente igual. Un concursante es elegido para jugar durante cada episodio, y se le presentan 22 maletines 26 en Estados Unidos, cada uno de los cuales contiene una cantidad desconocida de dinero. El concursante entonces elige una caja para mantenerla a salvo, pero tiene que eliminar las cajas restantes al azar, cada una de las cuales contiene cantidades entre $1 y $1.000.000. La cantidad de dinero que hay en cada uno de esos maletines eliminados se pierde, y el objetivo es eliminar todos excepto la cantidad del gran premio, que en el Reino Unido es de 100,000 libras, pero en Estados Unidos es de 1 millón. Muchos concursantes han estado a punto de ganar el gran premio, solo para elegir el maletín equivocado y perderlo, mientras que otros han ganado cantidades de dinero que les cambiaron la vida. Si el concursante decide aceptar la oferta antes, el juego continúa sin consecuencias para mostrar qué habría pasado si hubiera decidido seguir jugando. En una versión renovada del programa en 2018 en NBC, al concursante se le permitió hacer una contraoferta por juego, y si el banquero la aceptaba, ganaba la cantidad solicitada y el juego terminaba. Sin embargo, en 2008 la versión estadounidense del programa tuvo cierta controversia. No por algo que sucediera en pantalla, sino gracias a una pareja que había estado participando en el segmento interactivo para televidentes llamado Lucky Case Game. La idea detrás de este formato era darles a los televidentes la oportunidad de participar en el juego, y podían ganar $10,000. Se les muestran 6 maletines dorados, uno de los cuales contiene el dinero en efectivo, y pueden enviar mensajes de texto con el número del maletín que elijan por un precio de 99 centavos. La pareja, Michael y Michelle Harding, que son de Georgia, decidió participar en este segmento del programa, pero no actuaron de manera responsable al hacerlo. Enviaron una gran cantidad de mensajes de texto con la esperanza de ganar y, como era de esperarse, acumularon una factura telefónica enorme. Al darse cuenta de que estaban en problemas financieros como resultado, decidieron presentar una demanda contra NBC en la que afirmaron que en Georgia las apuestas son ilegales. Y como estaban pagando para participar en un juego de azar, consideraron que el contrato de apuestas entre ellos y la cadena era nulo. Por lo tanto, pidieron que se les devolviera el dinero gastado en las llamadas telefónicas.
NBC declaró que el juego no era una forma de lotería ni de apuestas, ya que solo era utilizado por las cadenas como una herramienta promocional. El caso eventualmente llegó a la Corte Suprema de Georgia, donde se determinó que la parte de mensajes de texto del programa no constituía una apuesta. Por lo tanto, la pareja no tenía derecho legal a pedir que se les devolviera su dinero, y no les quedó más opción que aceptar que habían desperdiciado mucho dinero que no podía ser recuperado. Número 4. La mayoría de los concursos que dependen del conocimiento general, de vez en cuando, intentan engañar a sus concursantes permitiendo preguntas capciosas que están diseñadas para hacerlos caer. Esto no se hace de manera clandestina, y se considera parte del juego que lo hace más emocionante y difícil de ganar. Mientras que programas como ¿Quién quiere ser millonario? Se enorgullecen de nunca hacer preguntas capciosas, sino que prefieren enfocarse en la inteligencia genuina del concursante. Este tipo de preguntas puede aportar un elemento adicional de diversión e incluso tragedia al juego, ya que pueden llevar a grandes victorias o derrotas. El programa $1 Million Money Drop es conocido por incluir este tipo de preguntas capciosas. Y cuando una pareja eligió la pregunta equivocada en el escenario en una ocasión así, eso provocó una indignación que terminó en una batalla legal por el dinero que se perdió. Andrew y Patricia Murray afirmarían que antes de aparecer en el programa, hablaron con varios miembros del personal del show, quienes les aseguraron que no habría preguntas engañosas, subjetivas o capciosas. También se les animó a apostar en grande si estaban seguros de una pregunta en particular, lo cual encaja perfectamente con la premisa del juego. Durante cada episodio, 2 personas intentan ganar $1 millón. El dinero se coloca en el escenario y luego se les hacen 7 preguntas de opción múltiple de conocimientos generales. Se enfrentan a 3 o 4 respuestas dependiendo de la ronda, y cada respuesta corresponde a una trampilla en el escenario. La pareja decide cuál es la respuesta más probable y elige la cantidad de dinero que quiere colocar en la trampilla correspondiente. Pueden dividir el dinero entre varias respuestas, pero cualquier dinero que no se coloque en una trampilla dentro del tiempo asignado se pierde. Cuando se revela la respuesta, se abren todas las trampillas excepto la de la respuesta correcta, y cualquier dinero que caiga también se pierde. Todo el dinero que quede después de la última ronda se gana, lo que significa que mientras mejor sea el conocimiento general de la pareja, más dinero se llevarán. En diciembre de 2010, durante el episodio de estreno del programa en la cadena Fox, los Murray aparecieron como los primeros concursantes. Jugaron bien las primeras 5 rondas, y al entrar a la sexta, todavía tenían $580,000 para jugar. Luego recibieron la pregunta: según la empresa de seguridad de datos Imperva, ¿cuál es la contraseña de usuario más común? Se les dieron 3 opciones: password, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o I love you, que son todas contraseñas comúnmente conocidas y usadas. Los Murray descartaron rápidamente I love you como respuesta, y después de deliberar un poco, decidieron apostar todo su dinero restante a password. Se quedaron devastados cuando se reveló que la respuesta correcta era 1, 2, 3, 4, 5, 6, y se quedaron con las manos vacías. Pero luego presentaron una demanda contra los productores del programa, a quienes acusaron de haber agregado deliberadamente una pregunta trampa al episodio, lo que hizo que el juego fuera injusto. También afirmaron que Imperva no era lo suficientemente confiable como para proporcionar de manera definitiva la respuesta correcta a esa pregunta en particular. Pero se señaló que antes de aparecer en el programa, la pareja firmó un contrato de exención de responsabilidad no negociable que eximía a los productores de cualquier responsabilidad. Reiteraron que les habían dicho que no habría preguntas capciosas durante el juego. La cadena decidió pagar una indemnización cuyo monto no se reveló en 2012, 2 años después de que el programa se transmitiera, y las reclamaciones de los Murray fueron desestimadas formalmente. Número 3. En junio de 2009, el Reino Unido conoció por primera vez el programa de concursos The Chase. Y desde entonces ha crecido en popularidad y se ha expandido a varios otros países, incluyendo Estados Unidos y Australia. Las reglas del programa son simples. Un grupo de 4 concursantes forma un equipo que se enfrenta a uno de varios cazadores, quienes son todos maestros de concursos. Cada episodio presenta a un cazador diferente que hace todo lo posible por eliminar a la mayor cantidad de miembros del equipo. En cada ronda, uno de los concursantes sube al escenario para responder 1 minuto de preguntas rápidas de cultura general, cada una de las cuales vale 1,000 libras. Según su desempeño, se les ofrecen 3 cantidades de dinero que se colocan en un tablero en el escenario. El tablero contiene 7 escalones, y la cantidad que se ha ganado hasta ahora se coloca en el tercer escalón hacia abajo. Pero pueden jugar por una cantidad mayor con más escalones, o por una cantidad menor con menos escalones. Luego responden preguntas contra el cazador, y cada vez que aciertan, ambos bajan un escalón en el tablero. Si la pregunta es respondida incorrectamente por el cazador o el concursante, se quedan donde están, mientras el oponente se acerca más al final.
Si el cazador logra alcanzarlo, el concursante es eliminado y el proceso se repite con los miembros restantes del equipo. Cualquiera que llegue al final del tablero antes de ser atrapado, acumula el dinero que ganó para el equipo y regresa a su podio. Al final de 4 rondas, los concursantes restantes trabajan juntos para responder preguntas contra el reloj y se registra su número de respuestas correctas. El cazador entonces tiene 1 minuto para superar esa puntuación, pero si responde incorrectamente, el equipo tiene la oportunidad de hacerlo retroceder en el tablero si responde correctamente. Si el cazador es vencido, el dinero se divide entre los miembros restantes del equipo. Si el cazador supera la puntuación del equipo, nadie gana nada. Es un programa inmensamente popular que entretiene a millones de personas cada semana, pero también ha estado involucrado en algunas controversias. En una ocasión, uno de los cazadores, Mark Labatt, fue acusado de comportamiento intimidatorio. Cuando una concursante, una mujer de Nottingham llamada Nikki, apareció en el programa, logró ganar 3,000 libras en su primera ronda de preguntas rápidas, y Labatt bromeó diciendo que era muy rápida para responder lo que sí sabía, pero que no sabe mucho. Y esto tomó por sorpresa a los espectadores, y muchos se comunicaron con el estudio para quejarse. Otros se quejaron en las redes sociales, pero Nikki pareció tomárselo con calma. Luego, en 2026, un episodio de The Chase vio llegar a la ronda final solo a 2 concursantes. Lograron responder correctamente 18 preguntas, lo cual es respetable, y el cazador tenía 1 minuto para superar esa puntuación. En un momento, al cazador se le presentó la pregunta: en la Biblia, el rey David vio a qué hermosa mujer bañándose. El cazador respondió Jezabel, lo cual era incorrecto. Y uno de los concursantes restantes soltó el nombre Elena justo un momento antes de que su compañero diera la respuesta Betsabé, que era correcta. Pero el presentador, Bradley Walsh, dijo que tenían que aceptar la primera respuesta, Elena. Al final, el cazador salió victorioso y el equipo perdió $45,000. Los espectadores quedaron indignados, pero se les aseguró que un árbitro había tomado la decisión de no aceptar la respuesta y que no se podía hacer nada más. El programa también ha tenido varias otras controversias a lo largo de los años, pero sigue siendo tan popular como siempre. Número 2. A veces, los errores más pequeños pueden terminar costándole mucho dinero a alguien cuando aparece en un programa de concursos, como lo demuestra el incidente que ocurrió en el popular programa de concursos Rueda de la Fortuna en 2012. La cosa es que algunas personas han ganado mucho dinero en este programa, mientras que a otras se les han destruido las esperanzas debido a respuestas incorrectas, lo cual hace que sea muy entretenido de ver. Una mujer, Renee Durrett, que apareció en el programa en 2012, aprendió por las malas que un solo error podía resultar muy costoso. Durante su episodio, le estaba yendo muy bien y había acumulado un total de $3,850 y decidió intentar resolver el acertijo, que estaba basado en una letra de la canción navideña, Los 12 días de Navidad. La respuesta correcta era 7 Swans a Swimming, que la mayoría de los espectadores habría sabido. Renee pidió resolver el acertijo y estaba seguro de su respuesta. Pero cuando habló, dio la respuesta, 7 Swans a Swimming, omitiendo la G final debido a su acento regional de Florida. El presentador, Pat Sajak, inicialmente aceptó la respuesta, pero luego rápidamente se retractó y explicó que ella no había completado toda la frase, así que la respuesta era incorrecta. Esto dejó al siguiente concursante con la tarea fácil de simplemente decir la frase correctamente. Por suerte, Renee aún así ganó $8,000, pero algunos espectadores sintieron que no la trataron de manera justa. Renee le dijo a un medio de comunicación que se divirtió mucho en el programa y que el desafortunado incidente, aunque fue decepcionante, no la dejó con ningún resentimiento. Número 1. Conseguir el trabajo como conductor de un popular programa de concursos debe ser emocionante, no solo porque paga bien, sino también porque pueden desempeñar sus roles en un ambiente relajado, pero a menudo intenso. Pero un conductor, Mike Richards, descubrió que el puesto nunca es realmente seguro, especialmente cuando ciertos episodios de su pasado regresan para perseguirlo muchos años después, resultando en un escándalo. En una entrevista que dio años después, Richards explicó que se sorprendió y se llenó de alegría cuando recibió la noticia de que sería el conductor del programa de concursos Jeopardy, después del desafortunado fallecimiento del veterano conductor Alex Trebek. Aceptó el trabajo de inmediato, pero se quedó preocupado ya que circulaba un rumor de que a quien le ofrecieran primero el puesto no duraría mucho tiempo. Algunas personas sentían que lo habían elegido por favoritismo, ya que él era el productor ejecutivo de Jeopardy y la Rueda de la Fortuna, pero él aseguró a los espectadores que ese no era el caso. Estaba muy emocionado de comenzar, pero después de conducir el programa solo un día y grabar 5 episodios, sus planes se vinieron abajo.
Fue contactado por la Liga Antidifamación y le dijeron que iniciarían una investigación sobre algunos comentarios que había hecho años atrás. En 2014, Richards estaba conduciendo su podcast llamado The Random Show, cuya premisa consistía en que Richards y algunos de sus amigos de toda la vida realizaban una serie de lo que él llama discusiones irreverentes sobre cualquier tema. Más tarde declaró que él y su grupo de amigos eran conocidos por estar siempre bromeando y nunca esperó que algunos comentarios que hizo años atrás terminaran causando un escándalo que pusiera en peligro su carrera. Sin embargo, afirmó que, al reflexionar, los comentarios que hizo eran realmente inaceptables, especialmente porque él servía como modelo a seguir para muchas personas que ven estos programas. Eliminó los episodios en cuestión de su plataforma de podcast, pero aún así tuvo que enfrentar la investigación en su contra. Después de que la naturaleza de sus comentarios se hiciera pública, fue despedido de su puesto como presentador, pero se le permitió seguir trabajando como productor ejecutivo. Desafortunadamente, se decía que la moral ya era baja en ambos programas incluso antes de que estallara el escándalo, y el despido de Richards solo agravó aún más la situación. Los 5 episodios que ya se habían grabado se emitieron según lo planeado, pero luego se nombró a un nuevo presentador, Ken Jennings. Por suerte, ambos programas lograron recuperarse y continuaron entreteniendo al público estadounidense como lo han hecho durante muchas décadas, y seguramente lo seguirán haciendo por muchos años más. Muchas gracias a todos por vernos. Si les gustó este video, asegúrense de darle like. Además, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros futuros videos. Mi nombre es Top 5 Unknowns y los veo en el próximo video.